Somos de los que nunca se rinden. Somos los que hacemos país donde tengamos que hacerlo. Pero siempre llevamos entre el pecho y la espalda el nuestro, el país que nos vio nacer. Somos los que siempre empezamos de nuevo. Somos los que juntos hacemos cosas increíbles. Somos apasionados, emprendedores, incansables. Somos los que sabemos que venezolano y hermano son dos palabras que terminan igual. ¿Sabes por qué? Porque eso somos, hermanos. Somos venezolanos. Somos Sevenco. Bienvenidos a Sevenco, la cámara que reúne a empresarios y emprendedores venezolanos y costarricenses con el objetivo de fortalecernos mutuamente y, por supuesto, ofrecer una imagen digna de nuestra venezolanidad, aportando, generando valor a Costa Rica y a la región. En Sevenco, en esta cámara, te ofrecemos la oportunidad de enriquecer vínculos dentro del parque empresarial nacional e internacional. Sevenco es una plataforma para fomentar las iniciativas de todos ustedes. Les vamos a ofrecer apoyo estratégico que pueda favorecer la inversión y el crecimiento comercial. Representar ante las instituciones los intereses de los agremiados. Actividades de formación y actualización en temas legales, comerciales, tributarios, de talento humano y buenas prácticas. Eventos de intercambio económico, social y cultural. En la integración está nuestra fortaleza. Contamos contigo. Hola, buenas tardes. A ver, es que estoy aquí como tocando a cuatro manos, admitiendo gente, haciendo la presentación, etcétera. Buenas tardes, de verdad muchísimas gracias por estar aquí un día más en nuestro acostumbrado martes de conocimiento. Hoy es miércoles, nos desfasamos un día, pero realmente vale la pena haber esperado hasta hoy para presentarle a una excelente expositora. Más adelante voy a conversar un poquito, pero me pidieron que hiciera una pequeña introducción sobre Sevenco. Sevenco es nuestra Cámara Venezolana de Empresarios Costarricense, una cámara, una organización que se agrupó y se materializó. Ya vamos a cumplir casi el año. En diciembre del año pasado se conformó la junta directiva en pleno, y desde ese momento hemos estado muy activamente tratando de consolidar y fortalecer el entramado, el network de empresarios venezolanos en Costa Rica. Ha sido una aventura llena de emociones, de
vínculos que hemos ido estrechando a lo largo de estos 9 meses, casi 10 meses, y nos sentimos muy orgullosos de cada día estar fortaleciendo más este vínculo y creciendo en el número de afiliados en nuestra Cámara. Esta Cámara tiene, como lo mencioné al principio, pues el objetivo de conformar, consolidar este entramado de empresarios venezolanos en Costa Rica y, como lo mencionábamos en el video, pues de fomentar el intercambio comercial dentro de Costa Rica y fuera de Costa Rica también. La actividad de hoy está circunscrita en una serie de dinámicas de actividades que hemos venido desarrollando, proveniente de los diferentes comités, de las diferentes comisiones que se han conformado: la Comisión de Talento Humano, la Comisión de Finanzas, la Comisión de Responsabilidad Social y también la Comisión de Logística, que la dirige nuestro compañero Raúl Subero. Desafortunadamente Raúl no pudo estar hoy acompañando, a pesar de que él fue quien lideró e impulsó esta idea de tener este conversatorio. Lamentablemente no nos puede acompañar, está fuera del país, y me pidió el favor para que hiciera la introducción de Chermín Elizondo Soto, una persona de una dilatada, muy joven, pero de una dilatada trayectoria en el tema que vamos a tratar hoy, sobre importaciones y exportaciones en Costa Rica. Todo lo que un empresario debe saber. Así que el reto es muy grande, de enseñarnos todo lo que tenemos que saber para exportar e importar, Chermín. Déjeme leer formalmente el currículum de Chermín, por lo menos un extracto. Es licenciada en Derecho de la UCR, máster en Derecho Empresarial de la ULACID, Logística y Operaciones Internacionales, y técnico en Operaciones. Ya voy un segundo. Técnico en Logística y Operaciones Internacionales y técnico en Operaciones Aduaneras también. Amplia experiencia en asesoría técnica y legal a empresas beneficiarias del régimen de zona franca, así como asistencia y apoyo a empresas locales e internacionales en temas de aduana y comercio internacional. Debo también considerar o resaltar el hecho de que Chermín pertenece a un connotado y prestigioso bufete de abogados que es BLP. BLP es parte de la Cámara y voy a explicar porque es una historia muy interesante. En BLP trabaja también nuestro compañero Luis Ignacio Palacio. Luis Ignacio es abogado consultor de BLP y, a través de un convenio, una alianza de voluntariado, Luis Ignacio se ocupó de todo lo que era el trámite de la formalización de la Cámara. Finalmente quedó Luis en nuestro fiscal y, a través de Luis, Raúl hizo el contacto con BLP y específicamente con Chermín para tener esta interesante conversatorio que creo que es del interés de muchos de los que estamos haciendo vida en nuestra Cámara. Sin más preámbulo y para no robar el protagonismo de Chermín, la voy a dejar en el uso de la palabra, y Chermín, las cámaras son tuyas, así que dele con furia. ¿Ok? Bienvenida. Muchas gracias, Juan Francisco. Muchas gracias a ustedes por la invitación de acompañarlos esta noche, y en la medida en que yo les pueda colaborar a que podamos aprender un poquito más y tengamos más seguridad en nuestras operaciones aduaneras, con todo el gusto. Voy a proceder a compartir pantalla. De igual forma, importante recalcar que al final podemos hacer una serie de respuestas, de preguntas, comentarios, por ejemplo, que quieran hacer. Aquí lo importante es también retroalimentarnos con nuestras experiencias y con toda la confianza. Perfecto, nada más ahí me confirman que se vea y me avisan cualquier cosita. Listo. Bueno, de hecho, cuando conversamos Raúl y Luis sobre la importancia de hacer este tipo de charlas, como ustedes bien sabrán, aduanas es
un tema muy técnico, es un tema muy amplio, ¿verdad? Implica desde que yo hago un pedido a una persona hasta que me llega a mis bodegas, ¿verdad? Y todo lo que eso implicó en el país de origen y en país de destino. Entonces quisimos hacer una guía básica, tanto de importación y exportación aquí en Costa Rica, de cuáles son esos aspectos fundamentales que al menos yo como importador o exportador, ya sea actualmente o que a futuro yo lo quiera realizar, sepamos qué tenemos que hacer, ¿verdad? Y así evitar algún tipo de incumplimiento o que por desconocimiento nuestras operaciones tal vez no sean las adecuadas. En primer lugar, es importante determinar requisitos previos, ¿verdad? No es solamente que yo pienso, quiero traerme algo a Costa Rica desde otro país o quiero exportar bienes o servicios que yo genero en Costa Rica a otros países. Antes de hacer esa actuación formal, de alguna forma ya la actuación aduanera de importación o exportación, hay unos requisitos previos que es importante que yo realice y que yo sepa para que esta actuación de importación y exportación efectivamente sea más fluida, ¿verdad? A nivel de importación, yo tengo que inscribirme primero, yo como empresa o como persona física, tengo que inscribirme como importador habitual, esa es la figura, en la Dirección General de Aduanas. Esto se hace específicamente con el Departamento de Estadística y Registro y hay que llevar un trámite en particular. Es importante entender que para poderme inscribir como importador habitual, yo tengo que tener una empresa consolidada en Costa Rica o yo estar residiendo en Costa Rica, ¿verdad? Yo hago el trámite, hago la solicitud, presento la documentación que tengo que realizar, que es básicamente la personería jurídica y demás que demuestre mi empresa constituida. Y muy importante, las personas que van a representar a mi empresa ante aduanas para todo este tipo de trámites, ¿verdad? Entonces, presentar ya sea la representación legal con la personería jurídica o el poder suficiente. Aquí es importante determinar que muchas veces hacemos poderes especiales, por ejemplo, para determinadas actuaciones. Con aduanas es importante que todo el mecanismo de importación que yo vaya a realizar, por ejemplo, las facturas comerciales tienen que venir firmadas al reverso por el representante legal o persona con poder suficiente. Y aduanas ha emitido una serie de directrices donde explica que ese poder para firmar, por ejemplo, declaraciones de valor y facturas comerciales para importar, solamente personas con poderes generales o generalísimos lo pueden hacer. Entonces es importante que cumplamos con esa formalidad legal primero antes de realizar la importación, por ejemplo, porque si no, no vamos a tener una persona autorizada con capacidad suficiente para firmar la importación y eso va a generarnos que las mercancías tengan que quedar retenidas en almacén fiscal hasta que realicemos ese tipo de trámites jurídicos y por ende eso nos eleva los costos, ¿verdad? Ya los costos de bodegaje son bastante elevados y los trámites lamentablemente, tanto de instauración de empresas como de elaboración de poderes e inscripción de los mismos, pues no es tan expedito como tal vez las empresas requerimos o las personas necesitamos, ¿verdad? Y eso nos puede elevar mucho nuestros costos. Entonces, es ahí donde les digo que es importante que sepamos de estos requisitos antes de empezar a realizar nuestras actuaciones, por ejemplo, de transporte y carga de las mercancías. Una vez que ya yo estoy inscrito como importador habitual, mando la solicitud a la Dirección General de Aduanas, que ahorita con pandemia me están permitiendo hacerla virtual, lo cual pues también nos agiliza un poco el trámite. Me dan un código. Ese código como importador habitual es el que yo tengo que asociar a las declaraciones de importación y básicamente es el que se demuestra donde yo estoy autorizado a realizar este tipo de importaciones. Eso por un lado, súper importante, es como el primer paso que tenemos que hacer si queremos estar importando de manera regular. De igual forma, tengo que tramitar la documentación que yo necesito asociar o aportar a la declaración de importación que vamos a realizar.
Entonces, desde antes de, por ejemplo, que llegue al país, pues yo ya tengo que contratar a una naviera, un consolidador de carga, por ejemplo, un transportista terrestre o aéreo para que me traiga la mercancía. Él nos va a dar un documento comercial que se llama conocimiento de embarque, que es lo que conocemos como BL a nivel marítimo, carta de porte terrestre o guía aérea cuando es movilización por vías aéreas, ¿verdad? Ese conocimiento de embarque es un documento oficial, es el documento que básicamente demuestra el transporte y además la titularidad de las mercancías. Esto es muy importante porque la persona que se consigne en ese documento como consignatario, valga la redundancia, es la persona que se va a tener como propietaria o dueña de las mercancías. Entonces, pues cualquier error que tengamos en alguno de estos documentos nos puede implicar grandes consecuencias a nivel aduanal. Tanto, por ejemplo, que si el error es en un número en bultos, es una situación que nos puede ocasionar un sobrante o un faltante y ya nos implica meternos a un proceso formal con la aduana para poder liberar esas mercancías, ¿verdad? Y que pues en promedio puede tardar unos 4 o 5 meses en ser resuelto, ¿verdad? Y todo ese tiempo vamos a lo mismo, aumentándose nuestros costos de bodegaje. Y pues no pudiendo disponer de las mercancías y muchas veces, dependiendo de nuestra operativa, requerimos esas mercancías de la manera más rápida. Entonces, el artículo 316 y el 317 del reglamento a la Ley General de Aduanas no se especifica cuáles son los requisitos mínimos que deben de indicar tanto la factura comercial como el conocimiento de embarque. Entonces es importante que revisemos esto, ¿verdad? No solo confiarnos de pedirle a mi transportista el conocimiento de embarque o de pedirle a mi proveedor la factura comercial que vamos a utilizar para importar, sino que es un ejercicio sano que nosotros como importadores revisemos que mínimo cumpla con lo que indica el reglamento en estos artículos que les señalo, ¿verdad? Para evitar algún tipo de problemas con aduanas. Ok, ¿cuáles son los documentos mínimos que yo tengo que aportar para poder importar y que voy a tener que asociar a futuro a nuestro DUA o la declaración de importación? La normativa me dice factura comercial, que ya como les dije hay una serie de requisitos mínimos de esa factura comercial. También tengo que tener el conocimiento de embarque porque es mi documento de transporte. La declaración de valor. La declaración de valor es un documento específico de Costa Rica en el cual básicamente yo lleno indicando todo lo que son temas del valor de mis bienes, ¿verdad? La cantidad, si por ejemplo paga o no paga cánones, cuál es el valor, el Incoterm y demás. Entonces, este es un documento muy importante que es uno de los que solamente puede ser firmado por el representante legal o por el apoderado general o generalísimo. Esta declaración de valor en principio es obligatoria y más bien la normativa nos regula los casos en los cuales no es necesario aportarlo. Entonces, por ejemplo, empresas en el régimen de zona franca no tienen que aportarlo. Por ejemplo, si estamos hablando de muestras sin valor comercial, de mercancías que no superen los $1,000, por ejemplo. Entonces, eso es importante verificarlo con nuestra agencia aduanal en el momento que vayamos a hacer la importación. Es importante también contar con los certificados de origen en caso de que vayamos a aplicar algún tratado de libre comercio. Ese documento lo tenemos que tramitar de previo a hacer la importación. Bueno, de hecho, se supone que de previo a hacer la exportación en el país de origen, ¿verdad? Entonces, pues ahí es donde yo tengo que tener una buena comunicación con mi proveedor para que en el país de origen realicen los trámites necesarios para que me faciliten este certificado de origen, que es básicamente el documento mediante el cual yo puedo aplicar un trato arancelario preferencial. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre este tema de tratados de libre comercio, entonces ahí ahondaremos un poquito más en los requisitos y demás beneficios arancelarios a los que eventualmente podemos aplicar. Y existe una serie de documentos que si bien no son obligatorios,
son importantes y me pueden facilitar mis operaciones aduanales. Por ejemplo, listas de empaque. No es obligatorio, pero en la medida en que yo detalle en mayor medida mis mercancías, sería más fácil realizar cualquier tipo de revisión, por ejemplo, por parte de los funcionarios aduaneros. Por ejemplo, certificados de que las mercancías son orgánicas, eso muchas veces le ayuda a las empresas, ¿verdad?, a tener un producto de calidad. Y también, por ejemplo, cartas de instrucciones, todo este tipo de documentación que no es obligatoria, pero puede ser importante de utilizar. Y una vez que ya yo también estoy consiguiendo la documentación que ocupo para importar, tengo que obtener de previo a la importación lo que denominamos aduaneramente requisitos no arancelarios o notas técnicas. También ahorita vamos a ahondar en el tema de notas técnicas, pero en términos generales es un permiso de importación para determinados bienes en específico. Entonces yo tengo que verificar de previo si esa mercancía que yo pretendo importar va a ocupar o no la tramitación de una nota técnica, porque es importante que la tramitemos de previo a cualquier trámite de importación. Por su parte, para el tema de exportación, ya estoy aquí en Costa Rica y quiero enviar a cualquier otro país del mundo, también me tengo que inscribir como exportador en este caso, pero la autoridad competente sería Procomer, que es la promotora de comercio en Costa Rica. Básicamente hacemos una solicitud también y tenemos que aportar una serie de documentación donde me autorizan para ser exportador, ya de una manera oficial. Aquí es importante indicar que este registro o esta inscripción vence cada 2 años, apenas tiene una vigencia de 2 años, entonces tenemos que estar también pendientes, ¿verdad? No es solo que yo me inscribí ante Procomer como exportador y sigo con mis operaciones normales, sino tener presente este plazo de vigencia para que no se nos venza el código de exportador y eventualmente no podamos realizar una exportación que tengamos prevista, ¿verdad? A diferencia del requisito de importador habitual, que ese no vence. Nada más es que en el caso de que cambie alguna información de mi empresa, ya sea de ubicación o de representantes legales, por ejemplo, actualizo nada más la información. En cambio, el registro de exportador en Procomer sí vence cada 2 años. También, si yo voy a exportar antes de cargar mi mercancía y llevármela al puerto, por ejemplo, tengo que tramitar los documentos de exportación, que también yo tengo que emitir una factura comercial, que es con la que mi comprador importaría en el país de destino, el conocimiento de embarque que nos otorgaría el transportista, y en caso de que tengamos una mercancía originaria de Costa Rica, que tengamos un trato arancelario preferencial, tenemos que emitir el certificado de origen, que esto nos lo da también Procomer. Y entonces con Procomer tendríamos que hacer todo el proceso para obtener un certificado de origen y nosotros poderle otorgar ese certificado a nuestro comprador y que él se pueda beneficiar en la importación del menor pago de impuestos. También existen una serie de productos que su exportación requiere la tramitación de requisitos no arancelarios o notas técnicas. Entonces también tenemos que empezarlas a tramitar desde antes de realizar cualquier exportación. Es importante, obviamente los trámites de obtención de notas técnicas van a variar dependiendo de la entidad que nos las otorgue y los plazos varían también. Sin embargo, las notas técnicas con requisitos previos como de registro, por ejemplo, pueden tardar de 2, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, ¿verdad? Entonces es importante que trabajemos de previo y que estemos bien asesorados y entendidos de toda la documentación, inscripciones, registros y demás que tengamos que realizar antes de comprometernos, por ejemplo, con un comprador a decirle yo le envío esta mercancía en tal fecha, ¿verdad? Bueno, muy importante señalar que hay mercancías muy específicas que van a requerir adicionalmente otro tipo de trámites. Por ejemplo, inscripciones en registros más específicos. Pasa con la importación de bebidas alcohólicas
que además tenemos que inscribirnos como importador de bebidas bebidas alcohólicas, perdón, también ante la Dirección General de Aduanas. Por ejemplo, todo lo que es el tema de semillas, yo me tengo que inscribir ante la oficina de semillas como importador, como exportador. Entonces, también tenemos que verificar esto, ¿verdad? Y también hay productos que por sus características requieren no solo la tramitación de la nota técnica, sino que es un requisito indispensable para que me den la nota técnica el registro ante el Ministerio de Salud, por ejemplo, o ante el MAC. Como pasa con cosméticos, con alimentos y bebidas, con medicinas, ¿verdad? Entonces también ya tengo todo un requisito previo ante el Ministerio de Salud que puede tardar 2 o 3 meses, ¿verdad? Inscribirme primero como importador ante el Ministerio de Salud, por ejemplo, después hacer el registro del producto y por último hacer la nota técnica. Entonces, nos puede conllevar bastante tiempo y es importante entonces empezarlo a trabajar con anterioridad a nuestros compromisos de importación y exportación. Esto a nivel general de requisitos previos. Como ya vimos, uno de los requisitos previos que tengo que tramitar, dependiendo del producto, va a ser la nota técnica. ¿Qué me va a determinar si mi producto ocupa o no nota técnica? La partida arancelaria. La partida arancelaria es como un número de identificación que tienen todas las mercancías, ¿verdad? Ese número de identificación me va a determinar si ocupa o no nota técnica, por ejemplo, me va a determinar si le aplica o no trato arancelario preferencial amparado a un TLC. Y muy importante, la misma partida arancelaria me va a determinar cuáles rubros de impuestos yo pago y los porcentajes. Entonces, es súper importante que yo contrate profesionales capacitados al momento de hacer mi importación para que determinen la partida arancelaria correcta del producto que yo estoy trayendo y hagamos una adecuada importación a nivel de pago de impuestos correctos, pero también a nivel de requisitos, ¿verdad? Porque muchas veces me clasifican en una partida que no ocupa nota técnica, por ejemplo, yo traje el producto y al final se determina que se ocupaba nota técnica y eso me va a generar un gran problema. Ok, las notas técnicas son básicamente permisos, tanto de importación y exportación, que nos los otorga la administración una vez que le logramos demostrar que nuestras mercancías cumplen con determinados requisitos. Por ejemplo, con las medicinas tengo que demostrar que son seguras para nuestra salud, con los cosméticos también, a nivel de, por ejemplo, situaciones eléctricas, que hay reglamentos técnicos sobre cables, sobre enchufes, por ejemplo. Yo tengo que demostrar que mis productos cumplen con una determinada calidad que el mismo reglamento técnico del Ministerio de Economía me indica. Por ejemplo, que tiene eficiencia energética o que no contamina, por ejemplo, en el caso de refrigerantes, ¿verdad? Por ejemplo, que es seguro si yo voy a traer todo lo que son precursores, pólvora, dinamita, tengo que tramitar una serie de notas técnicas con el Ministerio de Seguridad para demostrar que no es un peligro a la salud pública, no es un peligro a la seguridad el traer este tipo de requisitos, ¿verdad? De mercancías, perdón. En ese caso, entonces, por eso es que la partida me va a determinar la nota técnica y dependiendo de la nota técnica que ocupe, ellos tienen número, nota técnica 57, nota técnica 27, por ejemplo, nota técnica 80, es la institución a la cual yo me tengo que dirigir a hacer todo un trámite muy particular. Cada nota técnica tiene un trámite específico de institución, de requisitos, de tiempos que tenemos que conocer. Entonces, por ejemplo, pasa con la importación de cables, por ejemplo, y de todo lo que son productos eléctricos de baja densidad, que de previo a poder yo solicitar la nota técnica en el MEIC, que es el Ministerio de Economía, yo en origen tengo que pedirle a mi proveedor un certificado de conformidad. ¿Un certificado de conformidad con qué? Con los reglamentos técnicos de Costa Rica de calidad de esos productos, por ejemplo. Entonces, no solamente es que yo le compro a un proveedor una cierta mercancía, sino que muchas veces ese proveedor va a tener que hacer una serie de situaciones extras que yo requiero para poder importar, ¿verdad? Entonces,
hasta antes de, por ejemplo, yo hasta comprometerme a comprarle a algún proveedor, tengo que asegurarme, por ejemplo, que ese producto cumple con las especificaciones de calidad que me piden en Costa Rica y que el proveedor me va a poder a mí brindar el certificado de conformidad que yo ocupo para importar. Entonces, como les reitero, es importante que realicemos esta serie de estudios previos para obtener requisitos, procesos y demás. Ejemplos de instituciones de los cuales voy a poder obtener algún momento alguna nota técnica o que va a ser requerido. Tenemos el Ministerio de Salud, tenemos el MAC, que es el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, para todo esto de armas, tenemos el MINAET, el Ministerio de Ambiente y Energía, para estas situaciones de productos que pueden dañar la capa de ozono. Actualmente hay un sistema digital que se llama BUCE 2.0, en caso de que algún día lleguemos a escuchar que nos dicen eso, saber qué es el BUCE, que es un sistema digital de Procomer donde se hacen estas notas técnicas, las solicitudes de las notas técnicas y se redirigen a cada institución, ¿verdad? No es Procomer el que te va a resolver, el sistema es de Procomer, pero cada solicitud se va a redirigir de manera digital a cada una de las instituciones que están autorizadas a emitir la nota técnica. Esto ha sido un gran avance en el tema de obtención de notas técnicas porque pues anteriormente había que ir físicamente, presentar papeles, hacer esas filas larguísimas y bueno, se ha tenido bastante avance con permisos que podían tardar una semana, 2 semanas en estar y los tenemos en un día, 3 horas, ¿verdad? Si presentamos toda la documentación completa. Entonces, también es importante saber esto. Una vez que ya yo tengo la inscripción, ya sea como importador o como exportador, que yo ya conseguí mi documentación de importación o de exportación y ya obtuve las notas técnicas en caso de que proceda o ya yo sabía que no se procedía porque ya me asesoré, tengo que proceder a realizar el DUA o como se le denomina la declaración única aduanera, que es como el documento formal, ya la actuación formal de importación o exportación. Entonces a mí llega mi proveedor, me envía las mercancías por barco. Cuando el barco va llegando a Costa Rica, la naviera o el consolidador de carga tiene que transmitir una información electrónica a aduanas, al sistema TICA, que es el sistema de aduanas de nuestro país, donde dice básicamente estoy llegando a Costa Rica con estas mercancías. 10 bultos de sillas a nombre de tal persona. ¿Ok? Eso se llama manifiesto. Esa es la información que conocemos como manifiesto. Esto ya llega al país, ya yo tengo un manifiesto donde el transportista avisó a aduanas que mercancía iba a llegar. Eso se descarga en puerto y en puerto yo lo puedo tener 15 días hábiles y de ahí en más lo tengo que mover, ya sea a mis bodegas, a un almacén fiscal o a algún sitio autorizado, un estacionamiento transitorio, por ejemplo. Cuando ya yo decido que voy a pagar impuestos, que es realizar la importación específicamente o nacionalizar las mercancías, tengo que contratar a un agente aduanero. Muy importante, las importaciones obligatoriamente requieren el uso de un agente aduanero. Por su parte, las exportaciones no es obligatorio. Yo como exportador lo puedo tramitar, sin embargo, tengo que tener el conocimiento técnico y operativo del sistema para elaborar una declaración única aduanera o igual estoy facultado a contratar un agente aduanero. Entonces eso también es importante que lo sepamos. Voy, contrato a mi agente aduanero, le doy mi factura comercial, le doy mi conocimiento de embarque, le doy mi certificado de origen, mi declaración de valor y le digo, ocupo hacer el DUA, ¿verdad? La declaración única aduanera básicamente es cuando yo le digo a aduanas a qué régimen y a qué modalidad voy a internar las mercancías. Entonces, por ejemplo, tenemos distintos regímenes que está el de importación, el de exportación y el de zona franca, por ejemplo, el de tránsito, ¿verdad? Entonces yo digo, yo lo voy a importar de una vez, un régimen de importación. Y las modalidades son como subproductos o subclases de
el régimen. Entonces ya tenemos un régimen de importación y las modalidades pueden ser una importación definitiva, que es donde ya yo pago y listo, ¿verdad? Que es como lo que normalmente hacemos. Puedo tener una importación temporal, es decir, traigo las mercancías por un plazo y me las llevo después, ¿verdad? Esas son modalidades. Entonces, básicamente con la DUA yo determino el régimen y modalidad que le quiero dar a mis mercancías. Muy importante, la DUA tiene carácter de declaración jurada, es decir, todo lo que yo estoy indicando en esa declaración se tiene por cierto. Y eventualmente, si se logra demostrar que alguno de esos hechos o información declarada es falsa, a mí me pueden iniciar un proceso penal por falso testimonio o por perjurio, ¿verdad? Entonces, importante, no es nada más tramitar una declaración por tramitarla para poder importar o exportar. No, tiene carácter de declaración jurada y desde un punto de vista legal es un documento jurídico con fuerza. Entonces, tenemos que hacerlo conscientes, tratando de declarar la información adecuada. Además que cualquier error en el DUA, aunque no sea adrede o doloso, desde un punto de vista penal, aunque sea una falta al deber de cuidado, que es lo que se conoce en derecho como culpa, es sancionada, ¿verdad? Entonces puedo llegar a tener hasta multas de $500, que son las más bajas que tengo, hasta multas de 2 veces los tributos dejados de percibir. Es decir, si yo dejé de pagar $1,000 de impuestos, me pueden sancionar con $2,000 de multa, ¿verdad? Entonces, también es importante en ese sentido hacer las declaraciones de manera correcta para evitar mayores gastos y eventualmente hasta que nos inicien procesos por delitos, ¿verdad? Con esta declaración, que es que se hace vía sistema y se transmite la información a este sistema TICA que les comentaba que es el sistema de aduanas, ahí mismo se hace el pago de impuestos, ¿verdad? En el proceso de importación. Las exportaciones por lo general no pagan impuestos, sin embargo, bueno, pagan timbres, pagan el impuesto a Procomer, pero lo que es banano, lo que es café y lo que es ganado de pie, que es ganado vivo, sí paga impuestos. Entonces, ahí mismo pues el sistema me jala mi cuenta porque yo tengo que tener una cuenta ligada con con aduanas, ¿verdad? Ya sea yo, exportador, importador, o mi agencia aduanal si nos dan crédito o demás, ¿verdad? Pero es una situación simple, se hace automáticamente, usted transmite el DUA al sistema y él jala de su cuenta acreditada el dinero de impuestos. Y ya yo tengo un documentito que se llama DUA. Ese documento automáticamente me va a decir en sistema el tipo de revisión que me va a tocar, ¿verdad? Que es lo que conocemos como aforo. Tenemos el aforo verde o revisión verde, que es una revisión, no va a tener revisión del todo. Entonces, si automáticamente mi sistema dice, le salió verde, ya yo puedo desalmacenar mis mercancías y llevármelas de donde sea que las tenga, del almacén fiscal, lo más común. Si el sistema me dice es amarillo, entonces eso implica que va a tener revisión documental, ya tengo que coordinar con el funcionario de aduanas para que llegue y revise los documentos, es decir, revise mi factura, revise mi conocimiento de embarque, mi certificado de origen y que todo esté acorde a la normativa. Una vez que el aforador o el funcionario aduanero revisa toda la documentación, puede hacer ajustes, es decir, algo está mal, o puede autorizar el levante y ya de esa forma podemos llevarnos las mercancías y transportarlas, ¿verdad? Y por último, que es el aforo rojo, que es revisión documental, pero también física. Entonces ya ahí se descargan las mercancías, se revisan en comparación con los documentos y ya es un trámite pues que puede tardar más tiempo, ¿verdad? Porque hay que coordinar con aduanas, tiene que llegar el funcionario, todo el tiempo que dura en revisar. Y pues ahí vamos a lo mismo, siguen corriendo gastos de bodegaje, ¿verdad? Entonces, es importante saber y tomar en cuenta estos tiempos. Por ley, se supone que el funcionario aduanero tiene el plazo de 2 días hábiles para hacer la revisión y puede prorrogarlo por otros 2 días hábiles más si determina que
va a necesitar más tiempo. Pero, pues en papel se ve muy bonito, pero eso no funciona en la realidad, ¿verdad? A veces tenemos una semana, 2 semanas, una carga pegada, muchas veces por situaciones del funcionario, otras veces no. No podemos pretender que una declaración aduanera que tiene 10,000 líneas, 800 líneas, 1000 líneas de repuesto, en 2 días va a estar revisado, ¿verdad? En comparación a una importación de una sola línea que sea un carro nada más, por ejemplo. Entonces, pues esas son las particularidades que existen y pues lamentablemente también lo que es coordinar con aduanas que lleguen a revisar y todo este punto. Una vez que ya yo tengo autorización de levante de cada una de esas, es decir, cuando me dan luz verde para sacar las mercancías, ya las podemos movilizar. Importantísimo. Es muy común, obviamente yo tengo dudas, ya me quiero llevar las mercancías, pero es importante saber que las mercancías, el plazo máximo que pueden estar en el almacén después de que hicimos un DUA es de 1 mes. Si no, va a caer en abandono. Entonces tampoco es como que yo tengo duda y dejemos ahí las mercancías, tampoco tiene ningún sentido y legalmente pues también podemos perder nuestras mercancías y que caigan en abandono. Y existe una situación muy particular, que es lo que se llama un DUA anticipado, que es, la operativa normal es, pego el barco, descargamos mercancías, llevo al almacén. En el almacén fiscal puede estar hasta el plazo de 1 año, que es en régimen de depósito, ¿verdad? Y hago el DUA y saco la mercancía. Pago impuestos, saco la mercancía. Ese es como el proceso que conocemos de importación normal. Sin embargo, la legislación me otorga un beneficio de alguna forma, que es algo que se llama DUA anticipado, que es que desde que esa mercancía viene en el barco, yo hago la declaración de importación y pago los impuestos. ¿Esto en qué me ayuda? Me ahorra tiempo. ¿Por qué? Porque apenas entonces el barco pegó, si me salió verde, que esa sería lo idóneo, ¿verdad? Entonces mi recomendación es, use un DUA anticipado si usted es una persona con un nivel de riesgo bajo, por ejemplo. Pega el barco, se descarga la mercancía y usted se la lleva de una vez, ¿verdad? Entonces te ahorraste tiempo y te ahorraste costos de bodegaje, por ejemplo. Entonces esa es una opción que siempre tenemos, que es importante tomar en consideración. ¿Cuáles desventajas tiene? Bueno, si hay marea y el barco no pudo pegar y no me descargó el contenedor, perdí los impuestos. Tengo que volver a hacer otro DUA cuando vuelva a llegar y eso implica hacer un proceso ante la aduana de devolución de impuestos, que es un proceso que requiere una serie de formalidades, de documentos, como certificaciones contables, que ya son caras, ¿verdad? Y pueden tardar 1 año en devolverme el dinero. Entonces, es complejo también, ¿verdad? Es un riesgo de los que hay que verificar. ¿Cómo se determina el aforo? ¿Verdad? La gente dice que las revisiones son aleatorias. Bueno, en términos generales es aleatorio porque el sistema te lo va a asignar, pero no es tan aleatorio como se quisiera, ¿verdad? O como se entiende. Existe en aduanas una dirección que se llama la dirección de riesgo. Y la dirección de riesgo empieza a determinar, justamente basado en una serie de situaciones, si este importador, si este transportista, si este agente aduanero es confiable o no. Y le empiezan a otorgar una serie de niveles de riesgo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos un importador que cada vez que le hacen una revisión le tienen que hacer ajustes, que cada vez que le hacen una revisión vieron que no declaró una mercancía, que cada vez que le hacen una revisión vieron que sus papeles están malos, empiezan a catalogarlo como una persona de riesgo y por ende va a tener más asignaciones de aforos rojos o amarillos que implica revisión del funcionario, ¿verdad? Por el contrario, si yo soy una persona que siempre que me hacen revisiones todo está bien, por ejemplo, tengo esta figura del operador económico autorizado, que es donde que yo demuestro que soy un auxiliar de confianza, una empresa importadora de confianza, exportadora de confianza, casi todo me va a salir verde. ¿Y eso qué quiere decir? Mayor agilidad, ¿verdad? No tengo que esperar todo este proceso de que venga el funcionario y me autorice y me levante. Entonces, importantísimo que nuestras relaciones comerciales y logísticas la hagamos con funcionarios, con auxiliares de la función pública que están considerados con niveles de riesgo bajo. ¿Por qué? Porque se me puede quedar pegada una mercancía en aduanas, no por mí como importador, porque puede ser que yo importador tenga un nivel de riesgo bajo, pero mi transportista
tiene un nivel de riesgo alto, mi agencia de aduanas tiene un nivel de riesgo alto y entonces el sistema me va a asignar a foro rojo. Entonces, importante siempre pues tener una logística importante con agentes confiables para también ayudarnos a nosotros a agilizar procesos como importadores. Yo les quería comentar este tema del pago diferido. Es importante que tengamos en consideración que esta figura no existe hoy, todavía está implementándose como una propuesta a la reforma que existe a la Ley General de Aduanas, pero creo que es importante al ser que el proyecto de reforma va bastante avanzado y pues esperaría que para este año salga publicado, que sepamos este beneficio al cual eventualmente podamos optar como importadores, ¿verdad? Y es básicamente lo que conocemos como pago diferido. Como ya les había dicho, cuando llega mi mercancía, yo hago la DUA, que es la declaración única aduanera, y en ese mismo momento que en el sistema hago la DUA, se pagan los impuestos porque se jalan de mi cuenta acreditada. Este beneficio, que se llama pago diferido, es que me va a permitir que no me rebajen de una vez el monto de impuestos, sino que voy a tener el plazo de un mes desde que hice el DUA para pagar los impuestos. Esto es beneficioso porque muchas veces hasta me va a permitir que ya yo vendí las mercancías y pago los impuestos con lo que recuperé, ¿verdad? Es decir, no tengo que hacer la erogación de dinero en el mismo momento, sino que lo voy pagando con lo que voy vendiendo. Esto ayuda a lo que es el flujo de caja de las empresas. Para eso fue que fue pensado esta figura. Sin embargo, no es que todo el mundo pueda usar la figura del pago diferido, porque si no, el primer mes en que esto entra en vigencia, simplemente no hay recaudación fiscal, ¿verdad? Entonces la aduana me dice, ok, tenés el plazo de un mes para hacerlo, tampoco es un plazo muy largo, pero me ayuda en algo, solamente para este tipo de importaciones. Está pensado en los objetos, por ejemplo, si yo voy a traer materia prima y bien de capital, puedo ampararme a este pago diferido, o si yo soy un operador económico autorizado. Que esta figura de operador económico autorizado es que yo como empresa hago este proceso ante aduanas, demuestro que soy un operador confiable y me dan esta certificación de OEA o de operador económico autorizado. Entonces, uno de los beneficios de ser OEA es que como yo ya demostré que soy confiable, puedo hacer uso de este pago diferido, ¿verdad? Y el pago diferido es paga los impuestos dentro de un mes. Sin embargo, tampoco son todos los impuestos lo que usted puede pagar dentro de un mes, sino solamente los derechos arancelarios a la importación, el selectivo de consumo, la ley 6946 y el IVA. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trayendo licores, los licores tienen que pagar impuesto al IFAM, impuesto al INDER, esos sí los tendría que pagar en el momento que hago la DUA. Pero los demás los puedo diferir y pagarlos dentro de un mes. Asimismo, yo tengo que darle una garantía a la aduana no me va a decir, paga dentro de un mes y no me voy a dejar un resguardo, ¿verdad? Entonces yo le doy una garantía global que tiene que cubrir el valor del 20% de todas mis importaciones del año anterior. Entonces, por decirle algo, todas mis importaciones del año anterior sumaron $100,000, entonces yo tengo que darle una garantía de $20,000 a la aduana. ¿Por qué? Porque en el caso que pasó el mes y yo no pagué, ejecutan la garantía, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y además de que me ejecutan la garantía, me cobran los impuestos, me cobran los intereses, me pueden multar y además me sancionan que en todo un año yo no puedo gozar de este beneficio. Entonces, es una figura interesante que eventualmente va a tener en nuestra regulación, que es importante que conozcamos para ver cómo va a funcionar, ¿verdad? Entonces, importante que lo conocieran y eventualmente determinar si les funciona acogerse a este beneficio. Cuando yo ya hago mi DUA, yo pago impuestos, ¿verdad? En términos generales, a menos que ya sepamos que podemos eventualmente optar por el pago diferido. ¿Cómo se pagan estos impuestos? Muchas veces no lo sabemos. Si está bien no saberlo, pero es importante que tengamos al menos una noción para pues tener una estructura de costos de nuestras operaciones, ¿verdad? El cálculo de impuestos a nivel de importación
se hace tomando en cuenta el valor CIF de las mercancías, que el valor CIF es costo, seguro y flete. Es decir, yo tengo una silla que me costó $100. A esos $100 además le tengo que sumar lo que me costó el transporte, que es el flete, y además lo que me costó el seguro. Pague o no pague seguro. Es importante decirlo también. Si usted no pagó seguro, aduanas tiene una circular donde tiene montos estimados. Por ejemplo, si vino de China, cuesta tanto. Si vino de Estados Unidos, cuesta tanto y va a usar ese valor. Si usted contrató un seguro, pues va a usar el valor del seguro que usted está demostrando que pagó. Entonces, ese valor total, que sería el valor CIF, donde tengo el costo, el seguro y el flete, a ese valor es el que le vamos a aplicar el porcentaje de impuestos sobre el cual vamos a pagar, que es lo que conocemos como la base imponible. ¿Ok? La partida arancelaria, como ya les dije, es el que me determina los impuestos. Entonces, por ejemplo, tenemos una partida arancelaria que es para mesas de madera, por decirles algo. Y la partida arancelaria me dice que se paga 13% de IVA, que paga un 1% de ley 6946 y que paga un 5% de DAI, nada más. Entonces, mi valor CIF, que va a ser el costo de las mercancías más el seguro y el flete, le aplicamos cada uno un 1%, que sería el 13% del IVA y el 5% de DAI, ¿verdad? Y ahí es donde se determinan los impuestos que yo tengo que pagar. Desde un punto de vista técnico, el cálculo es en cascada, entonces primero calculo todos los impuestos y de último al valor total le hago el IVA, ¿verdad? Entonces a veces vemos que dice 13 IVA, 1 ley y 5 DAI y no necesariamente yo voy a pagar un 18%, va a ser como un 19, 19.5. Es por esta razón, porque el cálculo va en cascada. Al hacer el cálculo del IVA, que es el 13%, le tengo que sumar además del valor CIF los montos de los impuestos aplicables anteriormente. Y muy importante, ¿verdad? Porque nosotros vemos valor CIF, que es costo, seguro y flete. Sin embargo, el tema de aduanas, como les decía, es complejo. Hay una normativa específica que se llama de valor, normativa de valoración aduanera, donde me dice podemos hacer ajustes o adiciones a este valor suyo CIF. Entonces, además del costo del seguro y flete, por ejemplo, si usted pagó cánones, es decir, yo traigo un jeans marca Levi's, probablemente la persona para poder traer ese jeans marca Levi's, si usted es una empresa, tuvo que pagarle un canon o un derecho de licencia a la empresa, ¿verdad? Que tiene ese derecho de marca. La aduana me dice, usted tiene que declarar además el rubro de canon. ¿Por qué? Porque el valor aduanero, que sería el valor CIF, es el precio realmente pagado por la mercancía. Y usted no pagó los $100 que dice su factura. Usted pagó 120 porque tuvo que pagar un canon para esa mercancía. ¿Ok? Entonces es importante también saber el tema de valoración aduanera. ¿Tengo que hacer adiciones a mi valor CIF o no tengo que hacer adiciones? Ok, importante, ¿verdad? El acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7 del GATT, el artículo 8 es el que nos dice cuáles adiciones tenemos que hacer cuando procedan. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que les dije de los cánones y derechos de licencia, tenemos todo lo que son comisiones y gastos de corretaje, de venta. Entonces, por ejemplo, si el vendedor tuvo que pagarle a un comisionista para poner su producto y que yo se lo comprara, esa comisión la tengo que pagar, ¿verdad? Porque ese fue el precio que últimamente yo pagué al final. Todo lo que son reventas o cesiones, si usted aquí revendió el producto que importó y generó, entonces al final tienes también que pagar esa adición. Y todo lo que son gastos de carga, descarga, manipulación de las mercancías cuando estén en puerto, ¿verdad? Entonces también es importante tener en cuenta eso, porque en la medida en que mi valor aduanero esté declarado correctamente, el pago de impuestos va a ser correcto y aduanas no me va a tener que hacer ajustes, que es lo que veíamos, ¿verdad? Que si a mí me han realizado ajustes en mis impuestos, puedo tener una multa de hasta $500. Y de hecho, lastimosamente, hoy por hoy la normativa que tenemos me sanciona con $500 aunque no haya diferencia de impuestos. Entonces, cualquier error en el DUA me va a generar una multa. Entonces, son gastos que nos podemos evitar en la medida en que declaremos correctamente y paguemos correctamente los impuestos.
tenemos una serie de beneficios arancelarios y tributarios a los que eventualmente podríamos optar. Eso me implica menores pagos de impuestos, de aranceles, y también es importante que los conozcamos, ¿verdad? Para hacer provecho, aprovechar todo este tipo de beneficios y facilitación del comercio muchas veces. En cuanto a los tratados de libre comercio, que es un tema que nos va a beneficiar mucho si eventualmente traemos o exportamos mercancías a estos países, Costa Rica tiene suscrito actualmente 16 tratados de libre comercio con los mayores socios comerciales que tiene a la fecha, entiéndase Centroamérica, con China, con Estados Unidos, por ejemplo, con la Unión Europea también. Entonces, Chile, Perú. Entonces, es importante que también, si vamos a traer productos de algún país, averigüemos si existe un tratado de libre comercio y eventualmente, en vez de pagar todos los impuestos, yo puedo pagar menos impuestos y pues eso me hace ser más competitivo, ¿verdad? Ya que puedo vender mis productos más barato y por ende que al final el consumidor final elija mis productos. Importante, como les decía, hay documentación que yo tengo que traer, entre esos está el certificado de origen, que es básicamente un documento que me demuestra que mis mercancías son originarias de ese país, ¿verdad? Puedo hacer una declaración de factura o, dependiendo de los requisitos del certificado, o la certificación de origen. Entonces, no es solo decir, sí, es que esto viene de China, no, tiene que ser originario, o sea, aduanalmente existen una serie de requisitos que determinan el origen de una mercancía. Entonces, es muy diferente hablar de país de origen a hablar, por ejemplo, de país de procedencia, ¿verdad? Son palabras que nos pueden confundir, pero aduaneramente, técnicamente, son cosas diferentes. El país de origen, una mercancía que se considera originaria a raíz de un tratado de libre comercio de ese país. El caso típico, tengo animales, tengo frutas que crecieron en ese país. Eso es originario, ¿verdad? Ya más complejo, una serie de requisitos que me determinan que otros productos sean originarios, y el de procedencia nada más que venga de China, pero es algo que se produjo en otro país. ¿Ok? Y esto lo que me hace es que yo pague menos aranceles. Vamos a lo mismo de diferenciaciones técnicas de las palabras. Aranceles hace referencia a impuestos de importación. Entonces leámoslo, derechos arancelarios a la importación, que es DAI, y ley 6946. Yo no voy al amparo de un tratado de libre comercio a que me rebajen impuestos nacionales o tributos nacionales, que son IVA, selectivo de consumo. Esos nunca van a tener un beneficio arancelario amparado a un tratado de libre comercio. El tratado de libre comercio solo hay preferencia arancelaria, ¿verdad? Entonces DAI y ley 6946. Los demás impuestos internos se pagan en su totalidad. Eso a nivel de TLCs. Los TLCs los administra el Ministerio de Comercio Exterior, los negocian ellos también. Y bueno, el más reciente que tenemos es con Corea, por ejemplo, con Corea del Sur. Entonces, constantemente el Ministerio de Comercio está valorando este tipo de situaciones para fomentar la facilitación del comercio. Por su parte, esto es a nivel como aduanero, ¿verdad? Porque como les dije, los beneficios son arancelarios. Sin embargo, tributación también me dice, bueno, usted puede tener una serie de exoneraciones. Eso es diferente a un tratado de libre comercio, es una exoneración. Entonces, muchas veces, dependiendo del tipo de producto, que es una exoneración objetiva, o dependiendo de la persona que va a importar, que es una exoneración subjetiva, es decir, están basado en el sujeto que importa, yo puedo, ahí sí, tener exoneración de impuestos, entiéndase IVA y demás impuestos. Entonces, por ejemplo, la ley de exoneraciones me dice lo que son medicinas, paga una tarifa reducida. Lo que son, por ejemplo, situaciones ortopédicas, silla de ruedas, pueden tener una exoneración y pagar un 0% de impuestos, por ejemplo. Productos agrícolas, en la medida en que yo voy a ser el beneficiario final, puedo importar productos agrícolas con exoneración de impuestos,
¿verdad? Entonces también es importante que dependiendo del tipo de producto que yo, dispositivos médicos es otro ejemplo, dependiendo del tipo de productos que yo vaya a traer, podemos asesorarnos e investigar si eventualmente le aplica una exoneración. Para aplicar una exoneración, eso no es tan automático, tampoco yo tengo que hacer un proceso previo con el Ministerio de Hacienda, específicamente con el Departamento de Exenciones, a través del sistema que se llama Exonet. Ahí yo hago la solicitud, pongo la prueba correspondiente y la administración tributaria a través del Departamento de Exenciones me otorga un documento que se llama nota de exoneración donde me dice, sí, para estos productos en específico, usted los puede traer con beneficio, es decir, exonerado. Y al momento que yo hago mi DUA, tengo que asociar esa nota de exoneración para que automáticamente me rebajen los impuestos y no tenga que pagar la totalidad. ¿Ok? Entonces, esa sería eventualmente un requisito previo que tendríamos que hacer antes de hacer el DUA. Y muy importante, que es una exoneración que muchas veces no manejamos, que es que actualmente con la Ley de Fortalecimiento Tributario, todas las personas que que exportan, pueden tener una exención del impuesto al valor agregado en todos los bienes que compran y en los servicios que adquieran, siempre y cuando esos bienes o esos servicios son utilizados para la producción de los bienes o servicios que yo exporto. Ok, para que no nos enredemos, básicamente yo elaboro camisetas y las voy a exportar a otro país. Pues yo como exportador le puedo pedir al Ministerio de Hacienda, eso también se hace a través del sistema Exonet, que yo pueda estar exonerado del IVA, por ejemplo, de todas las telas que yo compro, porque es un bien que yo compro para hacer un producto que se va a exportar. Entonces, el ahorrarme un 13% de IVA, vamos a lo mismo, me permite ser más competitivo. Si yo tengo una oficina que paga luz, que paga alquiler, que paga agua, que paga teléfonos, cable, internet, yo puedo pedirle a la administración aduanera que yo esté exonerado del pago de IVA. Y ellos me dan una nota de exoneración donde voy a obtener ese beneficio. Entonces, en términos generales, eso me puede ayudar mucho a ahorrar costos, porque prácticamente todos los servicios y todos los bienes que yo compre dirigidos exclusivamente a la exportación van a estar exentos de IVA. Y por último, quería cerrarles con este tema, que es un tema muy interesante. Como habíamos visto aquí, tenemos 16 tratados de libre comercio, Costa Rica. Entre esos 16 tratados no existe ninguno con Venezuela. Entonces, desde un punto de vista de trato arancelario preferencial, si vamos a importar de Venezuela, al menos hoy por hoy, no vamos a poder optar por un trato arancelario preferencial. Sin embargo, desde 1986 se firmó un acuerdo con Costa Rica y Venezuela que se llama el Acuerdo de Alcance Parcial. Ya vamos a ver por qué es parcial y no se considera un tratado de libre comercio. Esto empezó a regir en Costa Rica desde 1994 y tiene apenas una duración de 3 años, pero son prorrogables por otros 3 años automáticamente, indefinidamente, hasta que alguna de las partes expresamente diga con 6 meses de anticipación, ya no quiero renovar. Eso no ha pasado y a la fecha este acuerdo de alcance parcial está vigente en Costa Rica. ¿Por qué es un acuerdo de alcance parcial? Porque los países centroamericanos, en este caso Costa Rica, puede exportar a Venezuela con preferencias, pero no se puede, son los países centroamericanos los que reciben los beneficios arancelarios. Venezuela no. Entonces, por eso es que las personas señalan que este es un acuerdo asimétrico. Es decir, no nos vemos beneficiados todas las partes del acuerdo, sino solo una. Entonces, yo puedo exportar a Venezuela con beneficio, entonces la persona que importa puede tener beneficios y yo no puedo importar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde surge la necesidad de que el Ministerio de Comercio Exterior renegocie
este tipo de acuerdos y eventualmente podamos tener un TLC ya en su máxima expresión, ¿verdad? Donde todos nos vamos a ver beneficiados y podamos alcanzar un acuerdo común con Venezuela y poder hacer este tipo de facilitaciones del comercio. Sin embargo, a la fecha no tenemos uno, no están negociaciones tampoco, entonces habría que eventualmente tal vez hacer la presentación al Ministerio de Comercio Exterior de la importancia de este tipo de tratados, ¿verdad? Más que pues que tenemos tratados con muchos países de Sudamérica, de Centroamérica y demás. Yo les puse aquí el link de donde está el anexo de cuáles partidas arancelarias, justamente es decir, cuáles bienes pueden optar por ese beneficio. Por eso también es un acuerdo parcial y no es un tratado de libre comercio, porque son muy poquitos y muy específicos los bienes que pueden beneficiarse de este acuerdo también. Entonces ahí para que lo puedan eventualmente revisar en caso de que les interese. Y aquí les quise poner un ejemplo, ¿verdad? Este certificado de origen para optar por el acuerdo de alcance parcial no lo otorgaría Procomer, como lo habíamos adelantado. Procomer otorga todos los certificados de origen de cualquier tratado de libre comercio o de cualquier acuerdo de alcance. Y es lo que yo le tendría que dar a mi comprador en Venezuela para que pueda aplicar a este acuerdo de alcance parcial. Entonces es un procedimiento previo que tengo que hacer con Procomer donde demuestro que mis bienes son originarios de Costa Rica. También ahí les puse el link donde pueden ver este acuerdo, ¿verdad? Pueden ver el acuerdo, pueden ver los documentos que se ocupan, el proceso que se hace con Procomer para obtener el certificado de origen. Eso sería en términos generales. Sé que tal vez es mucha información para el poco tiempo, sin embargo quisimos hacerlo lo más general posible para su mayor comprensión y al final eventualmente pues se pueden ahondar en temas específicos. Germín, de verdad que extraordinaria la presentación. Hay gente que está levantando la mano y hay algunas preguntas que ya pusieron por el chat, pero de verdad que hiciste un esfuerzo extraordinario por resumir una información que de verdad en una sola sesión no es posible asimilarla, porque como tú bien dices, es demasiada información y por supuesto de mucho expertise. Pero bueno, vamos a Esteban Camacho está levantando la mano. Entonces, le voy a permitir para que haga la pregunta directamente. Claro. Sí, buenas noches, licenciada. Buenas noches. Muchas gracias. Aquí deseando tener todos sus conocimientos para poderlos aplicar. Creo que tendré que esforzarme como usted estudiándolos. Sin embargo, creo que fue muy conciso, muy preciso, de gran ayuda y se entendió perfectamente bien. Pero hay tres punticos aquí que quiero hacerlo de manera dinámica, conversando para ver si los podemos abordar. Uno de ellos es cómo saber cuál es el riesgo cuando una empresa, un agente aduanal o logístico es riesgoso para la aduana o para Hacienda. Perfecto. Muchas gracias primero, Esteban, por sus palabras. Me alegro mucho que haya sido de utilidad y bueno, que podamos aprender un poquito hoy. En efecto, yo puedo hacer la consulta a esta dirección de riesgo, ¿verdad? En preguntarle, yo quiero contratar con tal persona, este es el nombre completo, cédula jurídica, le agradezco me puedan confirmar el nivel de riesgo. De igual forma, lo podemos ver en la medida en las multas que va a tener esa persona. Por ejemplo, también, no les voy a mentir, el gremio es pequeño, aduanas, yo digo que todos nos conocemos al final y también se conoce esta situación. Entonces, muchas veces, si estamos involucrados en gremios, podemos conversar, compartir con otras personas y ellos también nos pueden dar como una cierta luz, ¿verdad? Sin embargo, de manera oficial, podemos hacer la consulta a esta dirección de riesgo, que es en la Dirección General de Aduanas,
y ellos nos indican este tipo de cosas. Igual lo vamos a ir notando conforme vamos haciendo DUAs, si nos van saliendo muchos rojos, ahí vamos notando, ¿verdad? Que esa persona tal vez no tiene un buen nivel de riesgo. Muchas gracias, perfecto. Le hago las siguientes dos seguidas también como para darle oportunidad también a los demás. La primera de ellas sería, el DUA necesariamente, como nos explicó, lo debe realizar un agente aduanal, una persona que tenga este reconocimiento por aduanas, ¿verdad? Digamos que yo como importador, vamos a hablar del caso de las importaciones, envío todos los documentos que usted me explicó, facturas y todo lo que implica la importación. Una vez que esta persona solicita a través del sistema la emisión del DUA, lo que esa persona coloca en el DUA, digamos, no puede ser responsabilidad del importador porque yo no tengo acceso al sistema ni a colocar información, a menos que él esté colocando exactamente la información que yo le estoy proveyendo. Pero si él coloca una información distinta, vamos a suponer, y consideremos que el DUA sale verde y el producto, la importación sale de aduanas a manos del propietario, ahí me queda como un poquito de duda si yo como importador voy a estar atado a la responsabilidad de lo que hizo el agente aduanal solicitando ese DUA. Esa es mi pregunta. Y la última sería con referente a esta reforma de la ley donde van a introducir lo que es el pago diferido. Entonces decía que debe ser confiable, pero no entendí si la confiabilidad debe ser el importador o el agente aduanal o los dos para poder recibir ese beneficio. Perfecto. Sí, excelente. Muy buenas preguntas. Voy con la segunda. En efecto, si el agente aduanero está poniendo en la declaración lo que yo le envié, ¿verdad? Lo que yo le envié en la factura comercial y lo que yo le envié en el conocimiento de embarque y eventualmente existe un error en eso, la responsabilidad va a ser 100% del importador, ¿verdad? Todo lo que es diferencia de impuestos y eventualmente multas. Ahora, muy importante, si yo le di a usted toda la documentación y al final usted puso lo que quiso, la documentación tiene que asociarse al DUA. Es decir, el DUA yo lo reviso en sistema y va a estar mi factura comercial y va a estar mi conocimiento de marca. Entonces, digámosle, desde un punto de vista técnico, es fácilmente comprobable demostrar qué documentación y qué información le dio el importador y al final qué declaró el agente aduanero. Entonces, esto no va a implicar que aduanas no te va a abrir como importador un proceso. Sin embargo, desde un punto de vista legal, yo puedo defenderme indicando justamente esto y tengo todas las pruebas porque toda la documentación está asociada al DUA en el sistema TICA y justamente alegar una causal de justificación que es el hecho de un tercero. Yo no me equivoqué. Vea, mi factura dice esto, esto, esto y esto. Y está asociada al DUA y fue lo que yo le aporté al agente aduanero, fue el agente aduanero. ¿Ok? Entonces, si bien no necesariamente aduana no me va a abrir el proceso de cobro, el proceso de multa, tengo los elementos probatorios para defenderme en el proceso formal que me sigue aduanas, pues con respecto al debido proceso, ¿verdad? Entonces es importante que todas las comunicaciones que tengamos, que toda la documentación la resguardemos, ¿verdad? Eso sería en ese sentido. Ahora, existe una responsabilidad que se llama la responsabilidad solidaria que tienen los agentes aduaneros para con el fisco. Entonces, más bien, básicamente, aduanas casi siempre le abre todo al agente aduanero, aunque sea responsabilidad del importador, por esta responsabilidad solidaria, que la responsabilidad solidaria es los dos, tanto el agente aduanero como el importador, responden por igual ante el fisco, ¿verdad? Sin embargo, entonces yo decido a quién le abro. Es más fácil abrirle al agente aduanero porque el agente aduanero tiene una garantía conmigo y si no me paga se la ejecuto, a diferencia del importador, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aduanas no se va a dar mala vida, aduanas se la abre a la gente. ¿Qué es lo que pasa? Eventualmente la gente puede iniciarme a mí un proceso de cobro judicial para cobrarme lo que aduana le cobro. Pero obviamente esto en la medida en que se demuestre que es responsabilidad del importador. Y con respecto a la última, que era lo del pago diferido, yo soy un operador confiable, yo como importador es el que tengo que ser. ¿Qué es esta figura del operador económico autorizado? ¿Verdad? Entonces yo como importador hago este proceso con aduanas, que es un proceso que requiere toda una serie de documentación y de, por ejemplo,
tener instalaciones físicas seguras y demás. Me hacen inspecciones y toda la situación para que me den este certificado de OEA o de operador económico autorizado que dura 4 años, y el que tiene que ser confiable es el importador en este caso. Ahora, todos los importadores de materia prima y bienes de capital sí pueden optar por eso, porque ahí el beneficio no es para el importador, digámosle así, desde un punto de vista subjetivo, es para el tipo de mercancía que usted está trayendo, ¿verdad? Claro, en la medida en que obviamente otorgue la garantía global que habíamos conversado de un 20%. Don Humberto había levantado la mano. No sé si ya no va a hacer la pregunta. Quisiera que me lo confirmara, Humberto. Y lo otro es que tengo una pregunta que me hacen por aquí por el chat, que dicen, bueno, son 3 preguntas realmente. ¿Es obligatorio inscribirse como importador habitual ante la DGA? Pregunta número. Voy a ir respondiendo de una vez. Sí. El artículo 248 de la Ley General de Aduanas me obliga a inscribirme como importador habitual. Si voy a hacer habitualmente importaciones. ¿Qué es habitual o qué no es habitual? Ya es un concepto discrecional de la administración, ¿verdad? Tristemente, entonces, yo no le voy a mentir, si usted va a hacer una importación al año, no lo tiene que hacer, ¿verdad? Porque su mismo nombre lo dice importador habitual. Si usted va a hacer una importación cada mes, ya estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Ahí sí, a mi criterio, la discrecionalidad de habitual ya se está cumpliendo, ¿verdad? Ok, esta pregunta la está haciendo Fabián Quesada. La siguiente pregunta es, ¿qué beneficio o obligaciones se adquiere al inscribirse como importador habitual ante la DGA? No se adquiere ningún beneficio, sino es el hecho de cumplir con la obligación que se tiene, ¿verdad? Ok. Tercera pregunta. ¿Cuál artículo indica que una vez nacionalizada una mercancía en un almacén fiscal, se cuenta con un mes para retirarla? Si no, cae en abandono. No puede caer en abandono porque ya está nacionalizada. No, si cae en abandono, ahorita no le puedo decir el número específico, ¿verdad? Si quieren, después se los mandamos. De hecho, está a nivel de Cauca y Cauca, que es la normativa regional que nos está rigiendo ahorita en materia aduanera como una de las causales de abandono tácito, ¿verdad? Porque el hecho es, el depositario aduanero justamente lo que busca es resguardar mercancías bajo control aduanero. En el momento en que yo hago el DUA de nacionalización, la mercancía ya no está bajo control aduanero porque ya pagó impuestos, ya es mercancía nacional. Por eso es que usted no la puede tener más de un mes ahí, porque está en un lugar donde no tiene que estar, ¿verdad? Entonces sí, el Cauca y el Recauca, pero también la Ley General de Aduanas me dice, si usted no lo tiene, no lo saca de un mes desde la autorización de levante, cae en abandono. Entonces sí, te voy a pasar el dato específico, se lo voy a pasar a Juan Francisco y no sé si él tiene los correos y demás, ¿verdad? Para decirte, porque si te quedó mal, pues con el número del artículo específico. Ok, la siguiente pregunta y después tenemos a Humberto, que también tiene la mano levantada. ¿Existe algún medio digital donde se pueda consultar o verificar si un importador o una agencia aduanal tiene un alto grado de riesgo como importador o como auxiliar de la función pública ante la DGA? Sí, a medida de consulta pública no existe, ¿verdad? Ni a nivel digital, sino sería verlo directamente con la dirección de riesgo en este caso. Ok. Humberto, ¿puedes hacer la pregunta? Bueno. Perdón, me parece que faltaba una también de Fabián, no. La de que si un agente aduanero se puede inscribir como OEA. Exactamente, te la iba a compartir, correcto. Hoy no, ¿verdad? Ahorita el programa de operador económico autorizado solo está para importadores, para exportadores, para terminales de exportación y nada más. Se está implementando porque ocupa una serie de requisitos que no son tan fáciles de cumplir, por ejemplo, por los agentes aduaneros, porque uno de los requisitos es que no puedes tener una multa en un plazo de 3 años. Eso es imposible prácticamente para una agencia aduanal, ¿verdad? Por el hecho de la responsabilidad solidaria que les comentaba anteriormente. Entonces, la Dirección General de Aduanas no lo ha implementado ni para transportistas, ni para
agentes aduaneros. Entonces, pero sí parece que está en la mira, ¿verdad? Habría que esperar la regulación en específico. Ok, Humberto, ¿tienes la palabra? Ya, ok, ya puedo. ¿Me escuchan? Sí, Perfecto. claro. Gusto en saludarlos. Buenas noches. Mi nombre es Humberto Pernalete, gerente general de Suminoca Aceros, una organización de Báltico Consultores en Venezuela, anterior grupo de Colón, la familia Blon. Y bueno, estamos en Costa Rica hace 15 años. Y te quería preguntar, ¿por qué no, con el caso de exportaciones? Porque nosotros tenemos clientes tanto en Panamá y en un futuro queremos tener clientes en Nicaragua. Pero las facturas que nosotros realizamos, ya nosotros estamos, como tú lo indicaste, inscritos en Procomer, y las dos exportaciones que hemos hecho a Panamá, el cliente nos indica como una agencia donde nosotros facturamos en colones y colocamos en una agencia donde ellos se encargan de transporte hasta Panamá. Mi pregunta es lo siguiente: al ser una exportación, ¿nosotros deberíamos facturar en dólares o independientemente diferentes si en colones o en dólares cuando es exportación? Sí, la factura puede venir en la moneda que usted quiera, ¿verdad? Al final es la declaración aduanera que se va a declarar, se tiene que hacer la conversión y se declararía en dólares al momento de que ellos importen allá en Panamá, ¿verdad? Pero las facturas pueden ir en la moneda que sea, nada más que se indique en la factura la denominación, ¿verdad? La fecha, el tipo de cambio, para que eventualmente al momento de hacer la importación ellos puedan hacer la conversión. Eso a nivel de Costa Rica, ¿verdad? Habría que ver si a nivel del país de origen les piden alguna situación particular, ¿verdad? Del país de destino, perdón. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Chermine, de verdad que te agradecemos muchísimo en lo personal y además en representación de la Cámara, porque sin lugar a dudas, todo lo que nos ha transmitido, ya viste el interés que despertó tu intervención. Además está grabada, la vamos a compartir con el resto de los afiliados y seguramente tendremos una nueva oportunidad que te extenderemos la invitación para continuar con este interesante tema. A todos los que se conectaron en este martes, miércoles de conocimiento, de actualización, pues muchísimas gracias por estar y acompañarnos y de verdad que les deseo una feliz noche y buen provecho. Muchas gracias. Gracias a ti, Chermine. Hasta luego.